hoy vamos a trabajar con el genocidio armenio, que es el primer genocidio moderno. El genocidio armenio se produjo entre el año 1915 y 1923. Para comprender qué es lo que ocurrió, podemos comenzar por analizar qué significa un genocidio. Un genocidio es el exterminio sistemático de un grupo social por sus características de raza, religión, etnia, política o nacionalidad. Este concepto fue acuñado por Rafael Lemkin en el año 1943, pero después fue tomado por la propia ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1948. Entonces, es importante diferenciar cualquier matanza con un genocidio, porque un genocidio lo que implica es que esa matanza fue planeada con anterioridad, dirigida a destruir a un colectivo determinado, ¿sí? En este caso, el pueblo o la etnia armenia que vivía dentro del Imperio Otomano. El Imperio Otomano surgió en el siglo VII y prolongó su existencia hasta el siglo XIX y principios del XX, como veíamos en el video sobre la Primera Guerra Mundial, fue uno de los contendientes de la Primera Guerra Mundial. El pueblo armenio, entre tanto, existe desde tiempos bíblicos, en torno al monte Ararat. Se calcula que a principios del siglo XX, 2 millones de armenios vivían en los territorios del Imperio Otomano. ¿Cuál era la característica que tenía el pueblo armenio? Bueno, se trataba de católicos, de distintas orientaciones católicas, dentro de un contexto de una mayoría musulmana que vivía en el Imperio Otomano. Y, por tanto, tenían la característica de ser ciudadanos de segunda, es decir, con menos derechos que los ciudadanos turcos, y dentro de esa carencia de derechos se encontraba, por ejemplo, la prohibición de construir nuevos espacios de culto, nuevas iglesias dentro del Imperio Otomano. Por tanto, ellos se congregaban en torno a las iglesias existentes. Y era frecuente que fueran hostigados por los kurdos dentro del territorio, que fueran violentados, robados. Acá en este mapa podemos ver el espacio ocupado por el Imperio Otomano entre el mar Mediterráneo y el mar Negro en lo que llamamos el Próximo Oriente. Conecta por un lado con Europa, por otro lado con Rusia y por aquí con África. Por tanto, siempre fue un terreno de paso muy relevante. Entonces, el Imperio Otomano ocupaba un espacio geográfico importante y por una parte estaba sumamente en contacto con Europa, pero por otro lado también muy en contacto con Asia. Entre 1894 y 1896, el sultán Abdul Hamid II, conocido como el Sultán Rojo, propició una matanza de al menos 300.000 armenios, por eso es conocido justamente como el Sultán Rojo. Los sultanes eran unos gobernantes del imperio que tenían a la vez características políticas y religiosas. En 1908 ocurrió un golpe de Estado protagonizado por jóvenes oficiales que fueron conocidos como los jóvenes turcos, que querían instaurar en Turquía una modernidad al estilo europeo. Tenían ideas a la vez nacionalistas y pan-islamistas. Estos miembros del grupo Comité Unión y Progreso fueron entonces los responsables ideológicos del genocidio armenio, es decir, quienes planearon la matanza de los armenios a los que consideraban no parte de ese colectivo, de esa nueva Turquía que ellos querían crear. En la Guerra de los Balcanes, el Imperio Otomano perdió territorio frente a Rusia, ¿sí? Se produce un enfrentamiento armado entre el Imperio Otomano y Rusia.
el Imperio Otomano va a perder ese conflicto. Y como resultado de eso, los musulmanes que vivían en esos territorios son expulsados y se asientan en Anatolia, que era el área justamente donde vivían la mayoría de los armenios. Es por eso que muchos historiadores piensan que son estos musulmanes expulsados de los Balcanes los que van a protagonizar sobre todo la ofensiva contra los armenios y los que van a intentar quedarse con la mayor parte de las propiedades y de los bienes de estos armenios expulsados, corridos y exterminados. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano forma parte de la Triple Alianza y se enfrenta a Rusia, ¿sí? Teníamos por un lado al Imperio Otomano junto con el Imperio Austrohúngaro y Alemania como representantes de las potencias centrales, enfrentados a Rusia, Inglaterra y Francia. Entonces, por el lado oriental van a ser atacados por los rusos. El Imperio Otomano va a protagonizar una campaña, que es la campaña del Cáucaso, donde sufrieron duros reveses, se van a ver derrotados. Y como consecuencia de esa derrota que sufren, van a culpar a los armenios de la zona por haber colaborado con los rusos. Es decir, van a decir que ellos perdían la guerra no por su propia inferioridad militar, sino porque los armenios que vivían en el territorio colaboraban secretamente con los rusos. Esto va a dar lugar a que los armenios fueran usados como chivo expiatorio de las derrotas turcas. Y entonces, a partir, si bien la agresión había comenzado mucho antes, en 1915 comenzó su abierta persecución. En primero se trataba de un acoso económico, con políticas de expropiaciones y prohibiciones. ¿Qué quiere decir expropiaciones? Que le van a sacar sus bienes. Sobre todo van a comenzar por los comerciantes más prósperos en Constantinopla y van a quitarle sus bienes. Pero posteriormente, además de las expropiaciones y prohibiciones de ejercer su culto, de reunión y demás, van a comenzar las deportaciones en masa. Estas deportaciones consistían en trasladarlos por el desierto sin ofrecerles ni agua ni comida. Además de eso, la marcha era escoltada por una organización especial, que eran una serie de expresidiarios, presos violentos, que habían sido liberados para tal fin, para seguir a los armenios en su peregrinación por el desierto, atacarlos, matarlos, violar a las mujeres, robarles sus pocas pertenencias, con lo cual la mayoría de los armenios pereció como resultado de esta peregrinación, de esta deportación por el medio del desierto. Entonces, la mayoría moría por la propia extenuación de la marcha, pero también hubo fusilamientos, ahorcamientos, personas quemadas, ahogadas y víctimas de experimentos médicos. Por eso muchos van a creer que este genocidio armenio fue un antecedente o un laboratorio, una sala de ensayo de lo que luego va a ser el exterminio judío. Las mujeres eran sometidas a violaciones sistemáticas, muchas de ellas fueron casadas de manera forzada, las pocas que sobrevivieron fueron casadas con kurdos, y el trato aberrante incluía incluso a los propios niños. Acá podemos ver una imagen de los inicios del genocidio armenio, como el ejército escoltaba a los armenios y los sacaba del territorio y los llevaba al desierto. Obviamente, los propios turcos negaban que esto estuviera ocurriendo, que fuera un plan sistemático, sino que simplemente decían que, bueno, que se trataba de acciones de guerra, que los armenios habían sido colaboracionistas con los rusos y se trataba de una acción de guerra. Sin embargo, los historiadores de la comunidad armenia, sobre todo sobrevivientes del genocidio, lograron trazar un mapa donde se incluían los diferentes campos de concentración y traslados. Esto nos permite ver
que estaba orquestado un plan sistemático para extraer a las distintas poblaciones de los pueblos, sobre todo atacando aquellas regiones que oponían mayor resistencia, se organizaban traslados, campos donde se paraba momentáneamente y donde se producían también las matanzas. ¿Cuáles son las consecuencias del genocidio armenio? Se calcula que aproximadamente 1 millón de personas fueron asesinadas. A raíz de estos hechos aberrantes, el derecho internacional incluyó la noción de crímenes contra la humanidad, que quedaron plasmados en los tratados de Sèvres de 1920. Es decir, la comunidad internacional comenzó a ver que estaba pasando algo fuera de lo común con el pueblo armenio, fuera incluso de lo común dentro de los cánones crueles de la guerra. Y empezó a pensar figuras específicas para catalogar este tipo de matanzas. Sin embargo, pese a estos tratados de Sèvres, la denuncia de la comunidad internacional y algunas detenciones que se hicieron, no solo no lograron castigar a los culpables, sino que entre 1920 y 1923 se realizó una nueva oleada de matanzas en el contexto de la guerra entre Turquía y Armenia. Con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se va a desintegrar enteramente, va a dejar de existir. Pero se calcula que es sobre la base económica de los bienes incautados a los armenios que se va a fundar un nuevo país, que es Turquía. Es por eso que los armenios siguen reclamando a la comunidad internacional por compensaciones en torno a estos delitos de lesa humanidad gravísimos. Pero el gobierno turco se niega aún hoy a reconocer que haya existido un genocidio armenio, es decir, un plan sistemático para eliminar a los armenios de la faz de la tierra. Pero, como consecuencia de ese no reconocimiento de estos crímenes, Turquía no es aceptado como un miembro de la Unión Europea.